Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Estamos listos para adorarle y queremos compartir estos cantos con ustedes. Vamos a pedirle al Señor su dirección. Señor, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por tu grandeza. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar en tu casa. Y queremos, Señor, darte la adoración a ti y sobre todo abrir nuestro corazón a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios cantando estas alabanzas. Usted allá donde esté en casa o cualquier lugar que se encuentre viendo el servicio, ¿verdad? Puede compartir con nosotros alabando a nuestro Dios. Cielo puedo ver tu majestad, las estrellas hoy proclaman tu bondad. Veo en toda la creación y yo, corazón quiero conocer. Montes y los mares puedo oír, sonido de alabanza para mí. Escuchen toda la creación y yo, mi corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre y tu poder. Encontré tu amor, gracia y perdón, mi vida y salvación está en ti. Cruz compraste nuestra redención. Necesito solo tu amor y yo, tu corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre y tu poder. Encontré tu amor, gracia y perdón, pues mi vida y salvación está en ti. Quiero conocer. Necesito solo tu amor y yo, tu corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre y tu poder. Encontré tu amor, gracia y perdón, pues mi vida y salvación está en ti. Salmos 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tenemos un Dios que nos ha creado con un propósito, amén. En esta tarde podemos
recordar su amor por nosotros cuando Él subió a la cruz, mostrando su amor, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, dándonos vida y esperanza, ¿verdad?, eterna. Y ese Dios que una vez murió, pero no se quedó allí en la cruz, sino que resucitó por nosotros. Ese es el mismo Dios que nosotros un día lo vamos a ver cara a cara. Amén. Vamos a adorarlo. Su corona fue, corona de gloria es, el Salvador lavó mis pies, me rindo ante Él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, oh Dios, victoria es, de adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, oh Dios, victoria es, de adoración a Cristo el Rey. Por tu Espíritu en mí, Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy, por tu Espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy, por tu Espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí.
venció con su poder, venció con su poder. Nosotros, amén. Canto y alumbras toda oscuridad, proclamaré con toda tu victoria, adoraré, te adoraré. You'll break down every wall, you'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever lifted high. When all creation cries, God we praise. We praise you. Let faith be the song that overcomes the rages. Let praise be the song that calms the storm inside of me. Let it rise. Let faith arise. Sé que los muros caerán, gigantes vencerán, el temor huirá al adorarte. Yo sé que Dios conmigo está.
adoramos. Oh, we praise you. Oh, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida, los cielos en armonía, a ti adoramos. Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida, los cielos en armonía, a ti adoramos. We'll see you lay down everyone, we'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever lifted high. With all creation cry, God we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Oh. El Señor ha sido bueno con nosotros, amén. ¿Cuántos están contentos hoy? Por un día más que Dios nos regala, ¿verdad? Y podemos mencionar muchas cosas más que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nos vamos a maravillar de las grandezas que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. Por eso le adoramos y queremos ser fieles a Él, amén. Entonces vamos a cantar esta alabanza. Nothing can separate, no. Even if I ran away, your love never
shall you reign. I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. Pueden sentarse. Tardes, con ese gozo, con ese fervor, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos al Centro Cristiano Bethesda, casa de adoración, casa de misericordia. Déjeme darle los anuncios para esta semana que vamos a estar teniendo. La reunión de jóvenes, como cada viernes 7 de la noche, si se siente jovencito puede venir a este ministerio que está siendo liderado por Juan Pablo y Victoria, ¿verdad? También la reunión de varones, abril 9, es en la casa de Jesse, a las 7 de la noche, ¿verdad, mi amor? En tu casa, a las 7 de la noche, ahí vamos a estar reuniendo los varones. También las jovencitas de 18 plus más van a tener su reunión abril 10, 5:30 en la casa del pastor. Una es en la casa de Jesse y otra es en la casa del pastor, ¿verdad? Y la reunión de mujeres, queridas damas del Señor, van a tener su primera reunión abril 30, ¿ok? Vamos a estar orando por los que están enfermitos, que no pudieron estar esta semana, en esta semana aquí en su santuario, en su casa. Y mis hermanos, prepárense, porque en este mes hay algo hermoso que va a pasar. La iglesia de Cristo se debe de gozar. ¿Sabe que hace años atrás, cuando yo era un joven y todavía andaba, pues fui a un concierto secular y recuerdo el gozo que tenía la gente? Este artista en el Universal Amphitheater de Los Ángeles, California, sale contento y dice: ¿cómo está toda esa gente bonita de Los Ángeles? Y toda la gente se moría. Usted y yo venimos aquí a su santuario a adorar al Rey de Reyes. Yo no cantaba en ese concierto como canto con este fervor a mi Señor. A veces hasta me canso. Es que Edgar y las señoritas están jóvenes, yo ya no. Pero es una pasión. Y mientras Dios me dé vida, hay que alabarle y hay que adorar a nuestro Señor. ¿Sabe qué? Un día va a estar en los cielos adorándole. Y la iglesia de Cristo se va a estar gozando. Pero mientras eso sucede, en el mes de abril vamos a tener bautizos. Jóvenes van a estar dando ese paso de obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Decidieron seguirle, decidieron negar al mundo y vivir para Jesucristo. Entonces va a ser un bautismo. Recordemos que el bautismo de agua es un símbolo de lo que pasó espiritualmente. Cuando Víctor, que está aquí, decidió decirle a Jesucristo: tú moriste por mis pecados, te acepto como mi Señor y Salvador. Alondra, Jackie, pasó algo espiritual. El Espíritu Santo vino a morar en ellos. El Espíritu Santo los bautizó. ¿Qué es esto? Que los colocó espiritualmente en la iglesia universal de Jesucristo, donde todo creyente que es redimido a través de la obra y de la persona de Jesucristo, a través de las décadas, estamos en una iglesia universal, que un día nos vamos a gozar eternamente. Entonces este mes vamos a estar anunciando la fecha para el próximo domingo. Este mes van a estar dando su paso de fe. Alondrita, Víctor, Jackie y tal vez Vanessa, ¿verdad? Vanessa. Entonces oremos por eso. Y vamos a orar a nuestro Señor antes de continuar. ¿Se me pasa algo? ¿No? ¿Todo? ¿Everything's okay? Okay. Estoy gozoso. Vamos a orar. Póngase de pie y oremos por la iglesia de Cristo. Oremos por aquellos que están malitos y no pudieron estar o tienen... Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de venir a tu santuario. Dice tu palabra, el salmista: yo me gocé con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Es que aquel que ha aprendido a amarte, es que aquel que ha aprendido a depender de ti, es que es aquel que conoce toda la obra que hiciste por nosotros. Nos gozamos salir a tu santuario, a tu templo, a alabarte, a gozarnos en tu presencia, para decirte primeramente que te amamos. Gracias por este día y prepara nuestros corazones para el sermón del día de hoy. Gracias porque eres bueno, en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, los niños pueden salir y los adolescentes a sus clases.
Y nosotros vamos a Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 40 al 42. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 40 al 42. En cuanto lo tenga, se pone de pie en reverencia a la santa palabra del Señor y vamos a darle lectura. Mateo, capítulo 26, versículos 40 al 42. Y dice y expresa la palabra de Dios, que es viva y eficaz, de esta manera. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? 41. Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Padre, gracias por el momento histórico, el momento que estamos viviendo, recordando a nuestro Señor Jesucristo en el huerto, en el jardín del Getsemaní, donde se demuestra su humanidad al 100%, que tuvo temor, tuvo miedo al sufrimiento que le venía, y todo por mi culpa, todo por la culpa del ser humano, por nuestros pecados. Mas sin embargo, al final del día, pidió que se hiciera tu voluntad. Así oramos nosotros el día de hoy: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y prepáranos para escuchar este sermón y aprender de él. Gracias, Señor, porque eres bueno. Y sigue, Señor, con aquellos que están enfermos, para que el próximo domingo puedan estar en tu santuario, alabándote, glorificándote. En Cristo Jesús, amén. Se pueden sentar. Mis queridos hermanos, la pregunta que nos surge el día de hoy, como empiezo el sermón, y los que nos están escuchando a través de las redes sociales, la pregunta que nos surge el día de hoy: ¿es válido dudar? ¿Es válido que a veces en la vida dudamos si Dios existe o no existe, si esto es bueno o esto es malo? ¿Es válido dudar? Claro que sí es válido dudar. Y yo creo y estoy seguro que todos los que estamos aquí y van a escuchar este sermón, en algún momento hemos dudado en la vida, hemos dudado en diferentes circunstancias de la vida. Lo que no es válido, escúcheme bien, lo que no es válido es vivir dudando todo el tiempo. ¿Lo hago o no lo hago? Mis queridos hermanos, hazlo o no lo hagas. Debe de ser un sí o debe de ser un no. ¿Debes de creer o no debes de creer? Eso es sencillo, es un sí o es no. Es válido dudar en un tiempo de la vida, lo que no es válido vivir dudando. Déjame decirte que muchos antes de venir a Cristo fueron incrédulos, escépticos y ateos. ¿Qué es esto, pastor? El incrédulo es que una persona incrédula es aquella que no cree fácilmente. O sea, que tú le dices: mira que Jesús murió por tus pecados, Dios Cristo, y no cree fácilmente, es incrédulo. Es válido hasta cierto punto antes de Cristo. Es válido que sea una persona atea antes de venir a Dios, que no cree en Dios. Es válido. Es válido que sea una persona escéptica, que duda o no cree en ciertas cosas. Ese es el escepticismo, que duda y no cree en ciertas cosas. Es válido. Es tan válido, ¿sabe por qué? Porque Dios, a diferencia de toda la creación, nos hizo seres racionales. A un perrito tú no le dices: oye, mira, ¿tú crees en Dios o no crees en Dios? El perrito te va a decir: guau, 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 guau. O sea, el perrito no sabe. El perrito nomás quiere darte amor y recibir amor. Pero el ser humano sí es un ser racional, donde tú le dices: ¿tú crees en Dios? Pues yo no creo. Yo creo que todo viene de la nada y que de repente surgió. No, pues yo creo que venimos del chango. Pues ¿te parece? No. Que todo evolucionó. O sea, eso, hablando racionalmente, viene siendo más tonto de poner nuestra fe en un Dios que ha hablado muchas veces y de diferentes maneras. Pero es válido porque el ser humano es un ser racional. Y que esté pensando y esté analizando sobre la grandeza de este mundo, sobre la grandeza de la creación, porque es grande la creación. Al ver el mar rugiente ahí, el océano, las montañas, la flora, la fauna, los desiertos, es válido ver una creación tan grande y estar analizando que si Dios es real o vive. ¿Sabes lo que no es válido? Es válido que en un momento una persona sea atea, sea escéptica, sea incrédula, es válido. Pero lo que no es válido es que Dios, hablando y mostrando que Él existe,
Y no solamente Dios mostrando que Él existe, sino que Dios mostrando que nos ama. Y que es el único ser que nos ama con un amor perfecto, que mandó a su Hijo para que tengamos vida eterna. Que habiendo la evidencia tan grande, científica, médica, arqueológica, pastor, what is that? What is that? Pues investiga la fe y verás que Dios existe. Cuando hay una evidencia tan grande, científica, médica, natural, arqueológica, la arqueología habla mucho de la existencia de Dios. Cuando Dios mostrando que Él es real y que Él formó este mundo, ahí ya no es válido que el ateo, el incrédulo, viva dudando. Porque si decide vivir así, lo único que va a encontrar, se va a encontrar con Dios, pero no va a encontrar su amor, va a encontrar la ira de Dios. Este libro apologético, que el día de hoy vamos a tocar un punto de investigación, que Dios da evidencia que es real, cuando nuestro Señor Jesucristo sufrió por tus pecados y mis pecados en el huerto del Getsemaní, en el jardín del Getsemaní. Vamos a tocar un punto científico y médico de la evidencia tan real del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ya como la semana pasada les dije, ¿quién es el que está hablando? Es un doctor en medicina, es un científico quien tiene una carrera universitaria, una maestría, un doctorado en Europa y viviendo en San Diego. Entonces, así como este periodista Lee Strasberg se encargó de investigar su fe, porque él no creía. Él era un escéptico. A él era difícil creer en un Dios todopoderoso. Pero este periodista, porque zapatero a tus zapatos, se fue a investigar. Y cuando vio la evidencia rotunda, cayó de rodillas ante Dios. Y ahora defiende la fe de una manera científica. Entonces es válido. Pero vamos a ver lo que pasó en el huerto de Getsemaní. Dice el versículo número 40. Versículo número 40 dice la palabra de Dios. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Vino después a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Sabes que el sexto libro de la Biblia es el libro de Josué? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios, Josué. Josué capítulo 1, versículos 1 al 9, Dios hablando con José, como se llama el libro. Dios hablando con José le dice, ¿sabes qué? Mira, ya pasó que mi siervo Moisés ha muerto. Y no pudo cumplir la visión, cumplió solamente la misión. Miremos la diferencia entre misión y visión. La misión era sacar al pueblo de Israel del yugo de esclavitud de Egipto. Y lo sacó, Dios utilizó a Moisés para sacarlos de ahí. Y tenían que introducirlos a una tierra que fluye leche y miel. Pero Moisés no llevó a cabo eso, porque Dios le dijo, ¿cómo quedamos? Tú nomás vas a ver la tierra y no vas a introducir al pueblo de Israel a la tierra. Entonces le dice a Josué, oye, levántate porque eres tú quien va a introducir a esta nación, a este pueblo, a la tierra prometida. Pero el punto que les quiero tocar el día de hoy, en Josué capítulo 1, versículos 1 al 9, 3 veces Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Para ser más exactos, en el versículo 6, versículo 7 y al final en el 9. En el 9 le da un imperativo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero muchas veces cuando nosotros leemos este texto que a muchos nos encanta, podemos caer en el engaño, en la mentira, que llegamos a pensar que Dios le estaba diciendo a Josué, esfuérzate y sé valiente de una manera física. Oh, ¿cómo? Tengo que utilizar todos mis talentos, todo lo que soy, tengo que esforzarme, que Josué tenía que agarrar la espada y ser el más valiente de todos para pelear. Es un engaño eso, si nosotros revisamos el texto. Cuando nosotros revisamos el texto, yo como a los 20 y tantos años caí en ese engaño. Y dije, Señor, yo le voy a echar todas las ganas en la vida cristiana. Pero Dios no me estaba diciendo en base a mis talentos, en base a lo que Dios me ha dado. Dios ya sabe lo que me ha dado, Él me lo dio. Dios ya sabía que Josué era esforzado y valiente de una manera física, ya lo sabía. Ya sabía que Josué había permanecido al lado de Moisés, peleando con la espada, era buena estratega de guerra, Dios lo sabía. A lo que se está refiriendo Dios, sígame y póngame atención porque dice, pastor, ¿qué tiene que ver capítulo 26 de Mateo, versículo 40 con Josué? Todo tiene que ver. Lo que Dios le estaba pidiendo a Josué, que se esforzara y fuera valiente espiritualmente. Es lo que le estaba diciendo Dios a Moisés. Si usted revisa el texto,
Dice, como hizo mi siervo Moisés, no te vas a apartar de la ley. Tienes que obedecerla como hizo mi siervo Moisés. O sea que la palabra de Dios estaba hablando de un esfuerzo espiritual. Ponte listo, Josué. No te apartes de mi palabra. Ahí vas a tener el éxito. Hey, Josué, en ella vas a meditar de día y de noche. ¿En qué? En mi palabra. ¿Y para qué, Señor? Para que hagas conforme en ella está escrita. Estaba hablando de un esfuerzo espiritual. De morir a mí y vivir para Dios. Es lo que le estaba diciendo Dios a Josué. No se te olvide de ser esforzado y valiente. Es que buscamos todo lo terrenal, pero nos olvidamos de lo más importante, de lo espiritual. Y a veces nos llegamos a preguntar, ¿y mi descendencia por qué anda así? Es que has escogido la parte equivocada. Dios le estaba diciendo a Josué. ¿Y sabe qué? El punto es que aquí cuando Jesucristo llega con Pedro y los hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan, les había compartido Jesucristo el dolor que había en su alma, que había en su corazón, que estaba a punto de querer morir porque su alma desfallecía. Y le dice a Pedro, a Jacobo y a Juan, velen, oren por mí. ¿Qué les estaba pidiendo? Esfuércense espiritualmente. En este momento de agonía y de sufrimiento que me está tocando pasar, viene la copa, la ira del Padre por el pecado y todo lo que viene antes de que la ira de Dios sea puesta sobre mí. Voy a ser azotado, golpeado, vituperiado. Y Jesucristo le había pedido a esos tres que se esforzaran y fueran valientes espiritualmente, que estuvieran de rodillas mientras Él se había apartado un rato, que los tres estuvieran clamando por Jesucristo, para que Dios le diera fuerza. Esto nos lleva a nuestro primer punto del día de hoy. Dios espera de nosotros que seamos esforzados y valientes espiritualmente. Dios está esperando que una generación, que tú y yo nos levantemos y hagamos la diferencia en un mundo caído, donde seamos esforzados y valientes, que estemos dispuestos a sacrificar las obras de la carne por vivir para Cristo. Era lo que estaba esperando Jesucristo de Pedro, de Jacobo, de Juan, que estuvieran clamando sobre sus rodillas, orando, pidiéndole al Padre por el proceso que iba a pasar Jesucristo. Después de haber oído a orar, veamos la escena total del versículo. Jesús, después de haber ido a orar, dice la palabra de Dios que se separó. Vemos el versículo 39, recordamos el versículo, y después un poco adelante, o sea, Jesucristo se va un poquito más adelante, cae sobre sus rodillas, empieza a orar al Padre. Una hora, nos deja saber el versículo 40 que se fue una hora, 60 minutos. Y en esos 60 minutos, ¡wow!, llega sorpresa. Pedro está bien dormido. El valiente y tenaz Pedro, que le había dicho, Señor, yo contigo hasta la muerte. O sea, de verdad, Jesucristo, yo contigo. Pedro, te quedaste dormido. Dios quería un esfuerzo espiritual de Pedro. ¿Y Juan? ¿Qué tal del discípulo que lo amaba? Sorpresa. El que se recargaba en el pecho del maestro, el que lo amaba, se quedó dormido. No se diga Jacobo, bien dormidos. Mientras en el Señor, en el huerto, en el jardín de Getsemaní, clamando, y vamos a ver hasta qué punto llegó su ruego en la oración delante del Padre. Mientras Pedro y Jacobo y Juan, bien dormidos. Somos diferentes a Pedro, a Jacobo y a Juan. Al regresar se lleva una sorpresa. Los maduros espiritualmente, Jesucristo no trajo a los 70. Primero no trajo a la multitud que lo seguía. Hey, acompáñenme, vamos a hacer una vigilia de oración. Everybody, let's go. Let's pray. Vamos a mover la mano. No, Jesucristo ni a los 70. Ni a los 30 y tantos. Se llevó a los suyos, a los 12. Y deja a 8 ahí quédense. Y le dice a sus 3 valientes y esforzados espiritualmente, a Pedro, a Jacobo, acompáñame.
y los deja ahí. Oren, velen, porque el tiempo está llegando. Y Jesucristo da unos pasos más adelante. Bien dormido. Esperaba más el Señor de ellos. Tengamos cuidado, ¿verdad? Somos diferentes y aún nosotros como seres humanos a veces podemos esperar más de ciertas personas. Pues es que él ya está maduro espiritualmente, él sabe lo que conlleva el evangelio. Pero no todos tenemos que ir creciendo. Pero ponga atención, todavía no nos vamos de este versículo 40. ¿Se da cuenta cuánta bendición tiene la palabra de Dios y cuánta carne? Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, ¿verdad? Estaban bien dormidos. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Sabe que el Señor Jesucristo expresó estas palabras cuando estuvo enseñando en Nazaret, en Belén, en Galilea, en diferentes áreas? Dijo unas palabras todas llenas de sabiduría. Cuando nosotros analizamos sus palabras, todas llenas de sabiduría y son una verdad absoluta. Jesucristo dijo que al que más se le ha dado, más se le va a demandar. Estas son palabras de Jesucristo. Y es una realidad, mi querido hermano. Tú no le puedes demandar a alguien algo que no tiene, algo que no le has dado. Pues se puede hablar materialmente, intelectualmente, espiritualmente. No le puedes demandar a un niño en la fe que viva como un adulto en la fe. Va creciendo, sé paciente y amoroso con él. Pero a un adulto en la fe, claro que sí le tienes que demandar: oye, vive con la vocación que fuiste llamado. O sea, al que más, y Jesucristo lo expresó, al que más se le ha dado, si ya se le va dando más enseñanza, más carne, se le va a demandar más. Y es una enseñanza de Jesucristo. Y esto es aplicable en cualquier área, en el área espiritual, en el área laboral, en el área de la familia. Tú no le puedes demandar a tus hijos, tal vez si tuviste varios hijos y uno tiene 10 y el otro tiene 20, no le puedes demandar lo mismo. O sea, es ilógico, irracional. ¿En dónde dice esto, pastor? Lucas capítulo 12, versículo 48. Jesucristo enseñando que aquel que hizo algo por ignorancia, que no conocía muy bien, va a recibir menos azotes. Dice: mas el que sin conocerlas hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, o sea, menos. Punto y coma. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Wow. Y recuerdo que en una ocasión dice: ay, pastor, entonces es mejor no saber. No. Hasta se ríe. Ay, pastor, en la que me metí mejor no quiero saber. Me tapo los oídos. No. La madre de todos los problemas es la ignorancia. Jesucristo con amor dice: sí, o sea, porque a todo aquel a quien se le da mucho, mucho se le va a demandar. ¿Y a qué vamos con esto, mis queridos hermanos? Punto número 2. Se nos pedirá o demandará de acuerdo a lo que se nos dio. Se nos va a pedir y se nos va a demandar de acuerdo a lo que se nos dio. Bendito sea el Señor. Si se te dio mucho, úsalo para la gloria de Dios. Otra parábola: al que se le dio 5 talentos, 3 talentos y 1. Al que se le dio 5, dice la palabra de Dios que los invirtió muy bien, al 100%. El que se le dio 1 tuvo miedo y lo escondió. Se le quitó y fue al juicio. Lo vemos puesto en práctica aquí. Antes de que Jesucristo ascendiera, en el versículo número 40, lo que Jesucristo les había enseñado, lo empieza a poner en práctica el rabí, el maestro. El maestro, cuando están dormidos los tres, mira, tal vez, no sé si estaban hasta resollando, estaban cansados. El Señor no le dice a Jacobo: hey, what's going on, Jacobo? No le dijo a Juan, al que se le recargaba y se le dormía en su pecho: ¿qué pasó, Juan? ¿No has podido orar una hora conmigo, velar? Le dijo: ¿a quién? A Pedro. Wow. Pastor, ¿por qué a mí me demanda más? Mi hijo, porque se te ha dado más. Y un día Dios te va a pedir cuentas por eso. Agradece, aún si se te demanda más, porque se te ha dado. Interesante. Jesucristo no le dice a Jacobo: Jacobo. No, mucho menos a los que se habían quedado allá. A los 8 que pues no iba a ir con ellos.
A los 30 y tantos, a los 70, la multitud, fue con uno. Dice Pedro, what's going on? Pedro, ¿qué pasó? No, que muy bravo. Tal vez nosotros hubiéramos actuado así, pero el Señor es más misericordioso. Dice, no has podido. Fue con Pedro. Es que, mis queridos hermanos, a Pedro se le estaba dando más. Y a Pedro se le iba a dar más. Wow. A Pedro se le había dado más. Es el que aparece por donde sea. Es que es aquel que le había dicho, Señor, ¿a dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Quién dice la gente que soy? Pues unos dicen que eres Elías, esto. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Y tú eres Pedro, Cefas. Y sobre ti edificaré mi iglesia. Pedro, se te está dando más. ¿Qué pasó, Pedro? No pudiste orar. Pedro bien pudo haber dicho, ¿y qué de Jacob y Juan como hizo en otra parte? Es que Pedro, mis queridos hermanos, y ahora lo sabemos, Dios es un Dios justo al 100%. Siempre cuando quiera hablar de Dios, usted puede leer todos los libros que usted quiera, puede ver a todos los teólogos que quiera, pero conozca primero la palabra, porque a Dios se le interpreta, se le aplica conforme a su carácter y conforme a sus atributos. Nunca lo saque de ahí. Su carácter santo, amoroso y justo. Sus atributos omnisciente, omnipresente, omnipotente. En esa justicia, a Pedro le dice, ¿qué pasó, Pedro? Tú vas a ser el líder, el siervo que va a iniciar la iglesia primitiva. ¡Wow! Mis hermanos, qué privilegio, diría yo. Qué privilegio tuvo Pedro en el primer siglo, que en sus manos el Mesías, el Redentor, el Curios, el Señor, estaba diciendo a Pedro, el privilegio que se te está dando, Pedro. Tú iniciarás la iglesia primitiva. Qué privilegio, pero con el privilegio va algo junto, mis hermanos, y no se puede separar. Es la responsabilidad. Muchos como hijos de Dios solamente queremos el privilegio, pero no queremos la responsabilidad. Y los dos, tanto el privilegio como la responsabilidad, se deben de ver como una bendición. Qué bendición, bendito sea su nombre. Qué privilegio, qué bendición, bendito sea su nombre. Los dos deben ir juntos. Qué privilegio y responsabilidad se le estaba dando a Pedro. Las dos eran una bendición. Por eso Jesucristo llegó con Pedro. Ahora entiende por qué Jesucristo llegó y no le dijo al pobre Juan, ¡hey, Juan! Sino llegó con Pedro. Todavía Pedro tenía que aprender. Hasta yo suspiro porque todos tenemos que aprender. Pedro todavía tenía que aprender a crecer y a esforzarse y ser valiente espiritualmente. Porque unas horas después, ahí mismo en ese huerto del Getsemaní, el jardín de Getsemaní, iban a llegar a arrestar a Jesucristo, al maestro, y entran todos, y Pedro bien esforzado y valiente, se había quedado dormido en la oración, pero ella estaba bien pilas, y agarra y saca el cuchillo, órale, ¿dónde vas? Le corta la oreja. Jesucristo, tranquilo. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Donde quiero que seas valiente y esforzado, y aquí, tranquilo. Se da cuenta que Jesucristo lo que esperaba de Pedro, como le dijo a Josué, era un esfuerzo y valentía espiritual. Jesucristo le dijo a Poncio Pilato, tú no tienes autoridad sobre mí. Le dice Pilato, habla, di algo, defiéndete para que te pueda ayudar. Mira la autoridad que tengo como romano. No, le dice Jesucristo, tú no tienes autoridad sobre mí. Es parte del plan de Dios. Porque si yo orara al Padre, vendrían legiones celestiales de ángeles a pelear esta batalla y venceríamos. Sencillo. Y es lo que le está diciendo a Pedro cuando dice, tranquilo Pedro, no orejas. Abrazos, no balazos. No orejas. Yo lo que quiero de ti, Pedro, que seas un hombre esforzado y valiente espiritualmente. Porque las luchas no son con espada, sino con su Santo Espíritu. ¿Se da cuenta? Pedro iba a aprender
que tenía que luchar las batallas de rodillas. Versículo 41, dice la palabra de Dios de esta manera, versículo 41. Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sencillamente la palabra velar conlleva, cuando nosotros vemos esta palabra, no has podido velar conmigo una hora, velar y orar para que no entres en tentación. La palabra velar conlleva, simplemente secularmente yo escribiendo este sermón, es robarle horas al sueño, quitarles horas al buen dormir. Cuando tú estás velando, estás vigilante, estás despierto, le estás robando horas al sueño, le estás robando horas al buen dormir. ¿Cómo lo define el diccionario de la Real Academia Española? Velad, permanecer despierto durante el tiempo que se destina a dormir. Eso es velar, permanecer despierto durante el tiempo que se destina a dormir. Hay gente que vela por diferentes circunstancias. Unos velan no porque están orando, unos velan porque andan de parranda, andan pues en cosas tal vez no buenas, y ahí andan velando, están despiertos, no porque no estén orando. Otros velan porque pues pasan un tiempo familiar, un tiempo, llegó viernes, vamos a ver un tiempo de películas y las palomitas, y aunque tienen sueño, ahí están despiertos, y veo con un ojo veo, con el otro descanso, y ahí están velando. Porque están viendo una película. Otros velan porque pues están estudiando, están leyendo un libro, les llegó las 2, 3 de la mañana, 4, 5, y al otro día llegan al college, porque estuvieron en vigilia, leyendo un libro para prepararse. Aquí hay varias maneras de velar, pero aquí la palabra de Dios que nos insta y nos exhorta, precisamente en ese momento histórico, en el Monte de los Olivos, en el jardín del Getsemaní, huerto de Getsemaní, Dios, Jesucristo, el Curios, el maestro de Nazaret, le decía a Pedro, a Juan y a Jacobo, velen, pero para que estén orando. Le estaba diciendo, róbale horas al sueño, al buen dormir, para que ores, porque la oración, mis queridos hermanos, mueve la mano poderosa de Dios. Esto nos lleva a nuestro tercer punto el día de hoy en esta tarde. Punto número 3, Dios nos anima a prevalecer en la oración. Dios nos anima a prevalecer en la oración. Este es el consejo, la exhortación que Jesús les está dando. Primeramente a Pedro lo anima a que se esfuerce y sea valiente espiritualmente, que entre en una vigilia, que esté despierto el tiempo que era para dormir, para que esté orando. Le dice, es que a la verdad el Espíritu quiere. El Espíritu que está dentro nos anhela celosamente. El Espíritu de nosotros, que cuando somos hijos de Dios, se quiere unir con el Espíritu Santo para orarle a Dios, para clamarle a Dios. Pero bien decía el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no hago. Hay una lucha dentro de mí, entre el Espíritu y la carne. Estemos atentos. Hay que aprender a discernir la vida cristiana. Lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Jesucristo dice, a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero tu carne es débil. Imagínese cómo estaría Jacobo, Juan y Pedro, yo creo. Días cansados, con sueño. Pero no les pusieran lo que les gustaba, a ver si no despertaban. Es que la carne es traicionera. Hasta una adrenalina que el sueño se les va. Es más, ni te dicen que entres en vigilia y entras en vigilia. Recuerdo en mi niñez, no me dijeron que entrara en vigilia, ¿verdad? Pero por primera vez mi papá me iba a llevar a un parque de diversiones a la Ciudad de México. Y ese parque se llamaba Reino Aventura, un parque grandísimo en la Ciudad de México, hermoso contaban. Y me iban a llevar. Y yo como con 10, 11 años, ese niño, wow, esa noche no me dijeron que entrara en vigilia, pero mi cuerpo, mi carne de emoción entró en vigilia. La carne ahí estaba. Pero bien despierto, ¿cómo será? Ya me quiero dormir. Y no podía dormir. Y al otro día, como si hubiera dormido. Pero no me llevaron al santo templo, al santuario. Es una vigilia de oración. Ahí estaba el chamaco, no se duerma. No se duerma, chamaco. Órele a Dios para que no entre en tentación. Mamá, pero fue la tentación, lo que tengo es sueño.
¿Se da cuenta? Dice Jesucristo, el espíritu quiere, pero la carne es débil. Así es. Para las cosas espirituales, la carne no quiere. Pero para las cosas que no son espirituales, la carne hasta quiere hacerlo. Por lo tanto, la oración mueve la mano de Dios. Entonces aquí, ¿en qué motivo? ¿Por qué decía Jesucristo? Velen, entren en oración, en vigilia de oración, no duerman, para que no entréis en tentación. Nosotros cuando escuchamos la palabra tentación, muchas veces pensamos, ay, cosas inmorales, para que no caiga en tentación algo inmoral. No, mis queridos hermanos, se puede caer en la tentación de diferentes circunstancias. ¿Qué tal tener la tentación que tienes que decir algo que es verdadero, que es real? Pero dices, ay, no, es que la verdad es muy dura, la verdad a veces incomoda, la verdad no es muy agraciada y prefieres disfrazarla o decir una mentira y entras en tentación. Aquí el punto, cuando nosotros vemos el texto, ¿a qué tentación se refería Jesucristo? Sencillamente se refería a que no entraran en tentación de no querer hacer la voluntad de Dios. ¡Wow! Pedro, ora para que en el momento que van a venir a arrestarme y quererme llevar a la cruz, no quieras entrar en tentación de detener el plan perfecto de Dios, la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. ¡Wow! ¿Cuántos no entramos en tentación que Dios nos dice, esta es mi voluntad, este es mi camino? Y nosotros, ay no, pero mejor mi voluntad. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es muerte, dice Proverbios. Entramos en esa tentación. No solamente se habla de inmoralidad, entramos a hacer la tentación de lo que no es la voluntad de Dios. Dios ya nos habló una vez, Dios nos habló 2 veces, 3 veces y todavía estamos luchando con tentación, que si hacemos la voluntad o no hacemos la voluntad de Dios. A Jesucristo le pasó, ¿usted cree que va a estar exento? Jesucristo cuando fue a doblar rodilla le dijo al Padre, hey, ¿podemos cambiar el plan? Y vamos a ir a ver que va a ir una segunda vez a orar, Padre, ¿podemos cambiar el plan? Y una tercera vez. Por eso dice a Pedro, a Jacobo y Juan, oren para que no caigan en tentación. Y cayó en tentación, el primero que cayó fue Pedro. Yo te defiendo, Señor, y ya quería utilizar, y vámonos a escaparnos, que no te crucifiquen. ¡Wow! ¿Se da cuenta lo interesante que es la palabra de Dios? Oren, velen para que no caigan en tentación. Pedro cayó en tentación de cambiar el plan de Dios. Si Jesucristo no estuviera firme, que fue tentado en todo, pero no pecó, ¿dónde estuviéramos tú y yo, si no se hubiera llevado a cabo el plan redentor de Dios? Si Jesucristo en un momento de debilidad le hace caso a Pedro y corta las orejas, sí, órale, métete Pedro, Juan, y escapa Jesucristo. Oren para que no entren en tentación, en querer cambiar el plan de Dios. Aquí una pregunta nos surge, ¿por qué vienen las tentaciones? Mis hermanos, las tentaciones vienen en primer lugar porque no buscamos lo espiritual, no oramos a Dios, no estamos preparados cuando viene la batalla, la guerra de la tentación, no estamos preparados. Viene, ¿sabe por qué viene? No, dice Santiago, cuando eres tentado no digas que eres tentado por parte de Dios, no le eches la culpa a Dios. Dios no puede tentar a nadie, de Dios no viene lo malo. Eres tentado cuando de tus propias concupiscencias, que es tus malos pensamientos, empiezas ahí a quererle darle, ay, la carne, esto, lo otro. Dice Dios no. La tentación también viene al último también por Satanás. Sí, pastor, claro que sí, hay un mundo espiritual, no lo podemos dejar fuera. A veces no predicamos sobre eso, pero es bíblico. En el Evangelio de Mateo, cuando Jesucristo va a empezar su ministerio, es bautizado, lo primero que hace el Espíritu Santo, lo lleva al desierto. El Espíritu Santo lo llevó al desierto, pero el Espíritu Santo no lo tentó. Dice la palabra de Dios que vino el tentador, vino Satanás y lo empezó a tentar. De 3 maneras lo tentó. ¿Ya ve cómo Satanás está activo? Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Y tu carne, el enemigo te va a decir, no, tú dale para allá, para acá está más difícil. Yo les digo a los que conozco, se ve más difícil ese camino, pero más difícil va a ser un camino que se ve más limpio, pero estando fuera de la voluntad de Dios. Oh, wow. Se ve mejor, se ve atractivo, pero cuidado.
donde estés fuera de la voluntad de Dios. El camino que no lo llevaba a la cruz, a Jesucristo, se miraba más atractivo. Imagínate, ¿quién quería ir a la cruz en ese tiempo? Nadie. Iban aquellos que habían transgredido la ley de una manera grande, de una manera catastrófica. Habían quebrantado la ley y merecían morir en la cruz. Y siendo justo el Señor, era el camino y la voluntad del Padre. Como les dije la semana pasada, Dios también obra en el camino de espinas. Este camino se miraba, ay mira, pero es que ahí está. Hay que quedarnos allá con Elías, Moisés, hagamos 3 enramadas. Cuidado de caer en esa tentación. El enemigo puede venir, claro que sí, el enemigo va a utilizar la carne, por eso dice Primera de Pedro, imagínate ya Pedro siendo más maduro espiritualmente, más esforzado espiritualmente, en el capítulo 5 de Primera de Pedro, versículo 6 en adelante, el 7 o el 8, sed sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces Jesucristo tenía y sabía que tenía que hacer la voluntad de Dios y anima e insta a sus discípulos a orar para hacer la voluntad del Padre. Versículo número 42, dice la palabra de Dios en este versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Por segunda vez, Mateo nos deja saber que Jesucristo va y regresa al jardín, al huerto de los olivos, a orar. Regresa a orar. Qué mejor lugar a solas con el Padre, donde el Padre podía entenderlo, podía comprenderlo y dejarle saber su dolor. Mis hermanos, Jesucristo va nuevamente diciendo, wow, pues si es posible que esta copa pase. O sea, aprendimos la semana pasada lo que era la copa, la ira de Dios, el pago por el pecado, la cruz, el vituperio, el castigo, todo eso era la copa. Y dice Jesucristo, pues sí, podemos volverlo a cambiar, pero no sea mi voluntad. Déjame decirle que es válido. Es válido que cuando tú y yo llegamos de rodillas, espero que llegues en momentos solemnes de oración y te hinques ante Dios, o momentos que aún puedes ir manejando, pero si tienes ese momento solemne de caer de rodillas ante Dios, es válido que tú llegues y le digas al Padre, Padre, en el nombre de Jesucristo vengo ante ti. Si es posible, pasa este sufrimiento, esta prueba que estoy pasando, este dolor, porque pasamos dolor. Es válido llegar delante del Padre. Jesucristo lo hizo 3 veces. Mas, sin embargo, nuestra oración debe de ser más para que Dios nos dé las fuerzas de pasar esa prueba. Porque en el sufrimiento va a haber bendición. En el sufrimiento Dios te está podando. En el sufrimiento Dios te está moldeando. Es válido que le digas, Señor, quita de mí. Pero si no, lo que es más válido, decirle, Señor, dame fuerzas para pasar por esta prueba. Señor, que de tu gracia y de tu poder me sostenga. Y aún, como dice tu palabra, los que te amamos, todo obra para bien. Jamás seré el mismo cuando haya salido de ahí. Jesucristo se acercó, pero su oración, vemos que siempre fue decirle al Padre, no como yo quiero, hágase tu voluntad. Y Dios mandó un ángel a ayudarle. Pero el punto número 4 que nos lleva es en este momento, que Dios nos dé de su gracia para soportar las diversas pruebas. O sea, es válido decirle, Señor, si es posible, pues no me metas en este sufrimiento, ayúdame. Pero lo que más le debemos decir, Dios, danos de tu gracia, de tu poder para pasar las diversas pruebas. Y el Evangelio de Lucas nos abre una ventana, y lo vimos la semana pasada, nos deja saber 2 puntos que no nos deja ver Mateo. Mateo nos deja ver otros puntos que no nos deja ver Lucas. Lucas no menciona que 3 veces fue a orar Jesucristo, pero Lucas sí menciona que cuando Jesucristo orando porque se cambiara el plan A por el B, pero sometiéndose aún al Padre, no como yo quiero, y aquí hágase tu voluntad, Lucas nos deja saber que un ángel del cielo bajó para darle fuerzas. El ser espiritual y sobrenatural que está rendido a los pies de Jesucristo le dijo, vamos Señor,
Vamos, es el plan redentor de la corona de tu creación, del ser humano, al cual has amado con amor eterno. Wow, ¿se imagina? El mismo ángel del Señor dándole fuerzas. Nuestra oración es que Dios nos dé de su gracia y su poder para soportar de diversas pruebas. Segundo punto que nos deja saber el doctor Lucas de lo que aconteció, lo que sucedió en ese día en el Monte de los Olivos, en el huerto, en el jardín del Getsemaní. Lucas nos lo va a dejar saber en el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 44. Lucas 22, capítulo 22, versículo 44. ¿Sabe que hay un grupo de ateos, de gente incrédula, de escépticos, que se ríen de este suceso que aconteció en el huerto del Getsemaní? Es el punto apologético que el día de hoy voy a tratar y le voy a dar para la defensa racional de su fe. Cuando se quieran burlar de su fe, gente ignorante que a veces no conoce, usted no conoce para andar por la vida sintiéndose más que los demás. Usted conoce para llevar y ganar uno más para Cristo, para dar defensa con mansedumbre para todo aquel que te demande de la esperanza, de la razón que hay en ti. Vas a dar esa defensa racional. ¿Sabe que en el año 80, en la década de los 80 y antes de eso, había muchos ateos, escépticos, incrédulos que se burlaban de este evento que aconteció en el huerto del Getsemaní? Aún el escritor de este libro, Lee Strobel, este escritor, este periodista del Tribuna Chicago, que se sentía sabio, pero profesando ser sabio se estaba volviendo un necio. Pero bendito sea el Señor que sus dudas lo llevaron a razonar, pero sobre todo lo llevaron a investigar. Este suceso que estamos viendo aquí, algunos se han reído pensando que no fue cierto. Dice Lucas, el doctor Lucas, capítulo 20, y era el doctor, Lucas, capítulo 22, capítulo 22, versículo 44. Y estando en agonía, oraba más, intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dice la palabra de Dios que era tanto el sufrimiento de su Señor, de su maestro, de mi maestro, que oraba, que de sus vasos, de estos hoyitos que tenemos, se me fue el nombre, dice la palabra de Dios que le empezó a salir sangre. Y fíjese lo que dice, lo que le va a preguntar esta persona que era un incrédulo, un escéptico. Y como dije al principio de mi predicación, con esto voy a terminar. Como dije al principio de mi predicación, es válido. Es válido que hasta cierto punto de la vida puedas ser un incrédulo, que no crees fácilmente. Está bien, usas mucho la razón que Dios te dio. Está bien, pero investiga con esa razón que Dios te dio. No te quedes ahí nada más pensando que eres sabio y no investigas. Está bien que seas incrédulo, que seas ateo hasta cierto punto, escéptico como era Lee Strobel. Está bien, pero investiga. Fue lo que hizo este hombre y cayó rendido a los pies de Jesucristo. Ya leí la semana pasada que esa tarde hermosa, ya oscureciendo en el sur de California, exactamente en San Diego, California, los que hemos estado ahí sabemos cómo la primavera es un paraíso, es un lugar, por eso es el estado dorado, por eso las casas son catastróficamente altas, ¿verdad? Y dice Lee Strobel que estaba ahí con Alexander Mettenrell, estaba platicando en un ambiente tan hermoso, describe en su libro que entraba la brisa del mar. Imagínate este doctor, este científico, pero sobre todo este hijo de Dios, vivía en un lugar hermoso y estaban ahí, pero dice Lee Strobel, pero wow, el tema que íbamos a tratar no conllevaba con la atmósfera tan hermosa que teníamos en la creación de Dios, en San Diego, California. En primavera junto al mar, entrando la brisa. El tema que íbamos a tratar era muy duro para la atmósfera y el ambiente de paz que teníamos ahí. El tema que íbamos a tratar
era la barbaridad que cometieron con Jesucristo. Era lo inhumano que cometieron con Jesucristo. Era el dolor que sufrió Jesucristo. Estaban tratando ahí. Y dice Leo Strobel, el que escribe este libro y investigaba, en principios quería obtener de Mettenrell una descripción básica de los hechos que culminaron con la muerte de Jesús. Así que después de un tiempo de conversación social, dejé mi vaso de té helado y me acomodé en la silla para quedar enfrente de él. Dejó el té helado, se cruza de piernas y empieza a escuchar al científico, al experto en ciencia, pero sobre todo experto en medicina, para ilustrar lo que le ocurrió a Jesús. Le pedí y se aclaró la garganta el doctor. Comenzando de la última cena, relató. Fíjate a dónde empieza el sufrimiento de Jesucristo. Comenzando después de la última cena, relató. Jesús fue con sus discípulos al monte de los olivos, lo que estoy predicando, específicamente al jardín, al huerto de Getsemaní. Ahí, si usted recuerda, oró toda la noche. El doctor explicándole al periodista, si usted recuerda bíblicamente, en el huerto de Getsemaní el Señor oró toda la noche. Ahora bien, durante ese proceso estaba anticipando los hechos del día siguiente, dado que sabía todo el sufrimiento que tendría que soportar. O sea, estaba orando toda la noche por el sufrimiento que tenías que pagar tú y yo. Si eso no te conmueve. Él sabía, como en su divinidad sabía lo que venía. Y el doctor le explica al periodista, dice, tendría que soportar, sabía todo el sufrimiento que tendría que soportar. Naturalmente estaba experimentando un gran estrés psicológico, le dice el doctor. Tu maestro y mi maestro estaban experimentando un gran estrés psicológico. Alcé la mano, dice el periodista, alcé la mano para detenerlo. Póngame atención, aquí viene la pregunta, donde muchos ateos escépticos se han burlado y pensando que no es cierto. Ajá, aquí es donde los escépticos se dan un banquete, interpuse. Los evangelios nos dice que comenzó a sudar sangre en ese momento. Hay los incrédulos, los escépticos, se dan un banquete. ¿Cómo va a sudar sangre? O sea, eso es algo irreal, es algo mítico, es una leyenda. O sea, el ser humano no puede sudar sangre. Profesando ser sabios se vuelven necios. Zapatero a tus zapatos. Pero el periodista hizo bien, fue a preguntarle a un científico, a una persona que tiene un doctorado en medicina. Ajá, aquí es donde los escépticos se dan un banquete, interpuso. Los evangelios nos dicen que comenzó a sudar sangre en ese momento. Vamos, ¿acaso no es eso el resultado de una imaginación hiperativa? O sea, es una hipérbole. Tienen tanta imaginación estos escritores, ese Lucas, ese doctor, escribiendo que sudó sangre. ¿Acaso no pone en tela de juicio la precisión de los escritos de los evangelios? ¡Ay, Dios! O sea, meter ese cuento de Adams, ese cuento que él sudó sangre, ¿acaso eso no pone en tela de juicio creer en los escritos del evangelio? Imperito Mettenrell negó con la cabeza. El doctor, el científico, el experto en medicina, aquel que tiene una licenciatura en la Universidad de Yale, aquel que tiene un posgrado en Europa, aquel que se quemó las pestañas estudiando en medicina, le dice con la cabeza, no. El periodista, que era experto para investigar,
que era experto para redactar artículos en el periódico, si usted ve su vida de él, que era experto en su área, se quedó así y dijo, oh, no. El científico le dice, negó con la cabeza, para nada respondió. Para nada respondió. Esa es una condición médica conocida y llamada hematirosis. No es muy común, pero está relacionada con un alto grado de estrés psicológico. Oh, dice el periodista, oh. ¿Y sabes por qué tenías estrés psicológico? Por pagar tus pecados, mi rey. Y todavía se están burlando que era un mito, que sudó sangre. Aquí vemos la humanidad de Jesucristo. 3 veces fue, wow. Imagínate, tú y yo tenemos que depender del Padre en oración. Si nuestro Señor 3 veces fue con el Padre, le dijo, wow, Señor, toda la noche. Mira lo que ya venían a arrestarlo, a cachetearlo, a golpearlo. La barbarie romana, lo que iban a hacer con él, casi lo mataron en vida. Y le dice, no es muy común, porque no todos tienen este estrés psicológico, o sea, no es muy común, pero está relacionado con un alto grado de estrés psicológico. Lo que sucede es que la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríparas. Como resultado, hay una pequeña cantidad de sangrado en esas glándulas y el sudor emana mezclado con sangre. No estamos hablando de mucha sangre, es una sola cantidad muy pequeña. Es una cantidad muy pequeña, aunque algo reprendido, insistí. O sea, dice, ya me habían reprendido, insisto. ¿Tuvo algún otro efecto en el cuerpo? Le vuelvo a preguntar. Ok, sudó sangre. ¿Tuvo algún efecto en el cuerpo? Le contesta el médico. Esto provocó que la piel quedara extremadamente frágil, de modo que cuando Jesús fue flagelado por el soldado romano, al día siguiente su piel ya estaba muy sensible. Es válido, mis hermanos, llegar a tener dudas en un momento de la vida. Lo que no es válido es vivir dudando, y más cuando Dios ya dio evidencia que te ama tanto, que puso su espalda por ti, que puso su vida por ti. Bendito sea el Señor por este hombre, que usted lee toda la investigación que hizo. A los que hemos decidido seguir a Jesucristo por una fe ciega, pero cuando vemos esto maravilloso, que Dios es real, vivamos para su gloria. Oremos a Dios. Padre, gracias por la oportunidad que nos diste de estar en tu santuario, viendo la pasión y el dolor y el sufrimiento que empezaba a surgir en el jardín del Getsemaní. Mi corazón se apasiona, Señor. Mi corazón se apasiona por aquel que me ha dado vida y vida eterna. Gracias, Señor. Si algo aprendemos de este pasaje, Señor, que tú te esforzaste espiritualmente, que Satanás, sus demonios, la humanidad, llevando todo el plan, tú avanzaste a la cruz. Gracias por ese ejemplo. Ayúdanos a nosotros, Padre, a ser esforzados y valientes, avanzar a la cruz. Y si el día de hoy nos estás viendo a través de las redes sociales, o nos vas a ver y no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, el día de salvación es hoy. Ven a sus pies, porque Él ya pagó el precio por ti. Es más, hasta sudó sangre por ti. Y dile: Padre, Padre Santo, gracias por Jesucristo.
Lo acepto hoy como mi Señor y mi Salvador. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Así es, mis hermanos. Nuestro Señor nos invita a orar junto con Él, ¿verdad? A todo momento. Él quiere que siempre lo pongamos en el centro de nuestras vidas, incluyendo finanzas, ¿verdad? Porque pues, de una manera u otra tenemos que salir adelante aquí en este mundo. Se requiere de finanzas para poder salir adelante, salir de nuestras comodidades, ¿verdad? Entonces hay que orar, ¿verdad? Hay que ponerlo en medio de todo. Así oremos por bendiciones, por salud, por nuestras parejas, por nuestra familia. También pues podemos pedir también por nuestras finanzas, para que Él siga proveyendo para nosotros, ¿verdad? Si Él provee para los pajaritos que andan allá afuera volando de árbol en árbol, ¿verdad? Que no pueda proveer para nosotros. Pero ¿qué es el punto aquí? El punto es que Él quiere que oremos, que le pidamos, ¿verdad? Entonces, vamos a orar por las diezmos y ofrendas. Padre, te damos gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar aquí presentes, escuchando tu palabra, Padre, por venir delante a tu trono, Padre. Te pedimos también, Padre, que pues tú seas el que guíes nuestras vidas, Padre, el que tú prohíbes, Padre, el que tú llenes nuestras alacenas, Padre, el que nos des finanzas, Padre, el que pueda sacarnos adelante, Padre. Te ponemos a ti en el centro de nuestras vidas, Padre. Te pedimos también, Padre, que tú seas el que bendigas los diezmos y ofrendas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Puesto en pie, vamos a alabar a nuestro Dios cantando esta última alabanza. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti, Dios, y llevar tu amor al mundo.
queridos hermanos, Emerson, si me hace el favor de hablarle a los maestros que vengan a tomar la Santa Cena. Y antes de pasar a tomar la Santa Cena, un momento solemne, pero un momento lleno de gozo por la redención que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y un momento de gozo también. Vamos a orar el día de hoy por Isabela. Isabela va esta semana a la ciudad de Dallas, va a competir a nivel estatal de una manera de cómo presentar un proyecto de trabajo, una entrevista de trabajo, cómo hacerlo, y su énfasis es a través de la iglesia. Y ella ganó a nivel regional. Va a competir a Dallas a nivel estatal, y si es la voluntad de Dios, su gracia, que le dé el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, si llegara a ganar, wow, San Diego, ¿verdad, mija? Lo que tendría que ir al estado Dorado, a San Diego, California, y a competir. Entonces, que indudablemente la gracia y el favor de Dios va con ella, pero si es su voluntad, que pueda ganar y represente a Jesucristo. Y siempre, cada paso, yo en sus 15 años le decía: mija, no me cabe duda que Dios va a hacer cosas buenas contigo. Cada paso que des hacia arriba, da un paso hacia abajo en humildad. Siempre mantén el carácter de Cristo. Ser humildes. He llegado a conocer personas, y no en el ámbito secular, aún en el ámbito espiritual. He llegado a conocer personas que van escalando, y en vez de dar un paso abajo de humildad, como que se agrandan. Y yo veo y digo, pero que nosotros siempre tengamos en mente tener el carácter de Cristo, quien siendo Dios no se aferró, sino que se humilló. Siempre tengamos ese sentir, el sentir que tuvo Cristo. Entonces, mi hija Isabela, ponte aquí a 6 pies de distancia, todavía estamos en el COVID. Hija, que Dios te bendiga, qué bueno que tienes este proyecto, el anhelo de tu corazón, ser líder de alabanza en énfasis con los jóvenes, que un día Dios en su voluntad, en su amor, cumpla, si es su voluntad, este buen deseo. En la visión de Bethesda está ganar jóvenes para Cristo y que sirvan y trabajen dentro de la iglesia. Pero para eso la iglesia de Cristo, especialmente la iglesia hispana, debe de hacer la diferencia, honrar a Dios con todos sus bienes y especialmente las finanzas. Las iglesias anglo como esta tienen estos bonitos santuarios, es porque empezaron a ser fieles en lo poco y Dios los ha puesto sobre lo mucho. Tienen un equipo de trabajo, un staff pagado, porque son fieles a Dios. Que Dios motive en nosotros serle fieles a Dios en todo, nuestros dones, talentos, todo lo que Dios nos dé. Isabela, vamos a orar por ti, y que Dios, indudablemente Dios va contigo, su presencia a través del Espíritu Santo. Extienda su mano bendiciendo la vida de esta señorita y oremos a Dios. Padre, gracias por tu favor, gracias por la oportunidad que le das a Isabela, esta experiencia tan hermosa, Señor, de llevarla a Dallas a competir, Padre, como del Valle de Texas, Señor, estás llevándola. No cabe duda que Jesucristo expresó que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Ella, en su amor, aún en su imperfección, ha buscado tu rostro, ha crecido, y ahora, Señor, siendo fiel en lo poco, tú la empiezas a llevar más allá de lo que ella imaginó. Guarda su entrada y su salida de Dallas, Señor, dale la gracia, el conocimiento, pero sobre todo la sabiduría, Señor. Y si está en ti, que ya lo viste, Señor, que ella llegue a ganar, bendito sea tu nombre. Aún si no ganara, bendito sea tu nombre. Pero si llegara a ganar, Padre, guarda su entrada y su salida aún, Señor, que vaya al estado Dorado, un estado de California, que oramos por él, Señor, que cada día, Señor, busquen más tu rostro y tu favor. Bendícela pues, Padre, y darle esa sabiduría, ese conocimiento, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo por la vida de Isabela, ¿verdad? Vamos así a recordar
a recordar a nuestro Señor Jesucristo, esa sangre que empezó a sudar en el Getsemaní por nuestra culpa, nuestro pecado. Vamos a recordarlo el día de hoy. Pero antes de ir a la Santa Cena, mis queridos hermanos, pongámonos a cuentas con Dios. Si usted le ha fallado al Señor, sea de hecho, de pensamiento o de omisión, pidámosle perdón en este momento, porque estamos recordándolo a Él. Es un momento solemne que recordamos su vida, su muerte, su resurrección, y lo tenemos que hacer hasta que Él nos llame a su presencia o Él venga por su iglesia. Entonces oremos a Jesucristo y pongámonos a cuentas, ahí en silencio ore. Expresa la primera carta a los Corintios en el capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Bebamos. Padre Santo que moras en los cielos, gracias por este momento tan solemne y sublime de estar en tu santuario, Señor, celebrándote, haciendo fiesta solemne a Jehová. Bendito seas, Padre. Gózate, oh mi Padre Santo. Gózate, oh mi Señor, el Hijo, mi Señor Jesucristo. Gózate, oh bendito Espíritu Santo, que moras en cada uno de nosotros. Prepara nuestros corazones, nuestro espíritu, porque a la verdad el Espíritu quiere estar preparados para venir en el día de fiesta solemne, el próximo domingo, Señor. Prepáranos, Señor, para el domingo de resurrección, donde el Hijo de Dios, la iglesia de Cristo, el cristiano, celebra la victoria de la resurrección de Jesucristo. Prepara nuestros corazones. Prepara para aquellos que van a dar ese paso de fe y de obediencia en el bautismo. Gracias, mi Señor. Ahora nos despedimos de este lugar, pero jamás de tu presencia. En Cristo Jesús. Amén.